Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga, Dios me lo bendiga, Yahvé me lo bendiga y Él me lo guarde. Es un gusto poder compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios. Vamos a estar compartiendo nuevamente la palabra de Dios. Vamos a continuar compartiéndola, mejor dicho. En esta ocasión vamos a estar en el libro de Hebreos. Vamos a estar en Hebreos 4, del 14 a Hebreos 5 hasta el 11, si no me equivoco. Vamos a estar concluyendo el capítulo 4 y vamos a estar vamos a discernir un poco también el capítulo 5, amén. Bueno, como son varios versículos, no voy a hacer el resumen que siempre hago. Si quieren ver el video completo, por aquí por mi perfil de Facebook, o por mi canal, si quieren ver el video anterior, perdón, por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, lo pueden contar todo, o por mi perfil de Facebook, Silvani. Bueno, sin más que decir, hermanos, le pido a mi Dios y Padre, al Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, a nuestro Dios y nuestro Padre, que en este momento me guíe con su Espíritu Santo, como siempre lo hace, para que lo que yo predique sea lo que Él quiera que yo predique, para que lo que yo hable sea lo que Él quiera que yo hable, para que lo que yo enseñe sea lo que Él quiere que yo enseñe, para su gloria y su honra, que es en Cristo Jesús, y para la salvación de todos aquellos que me escuchen y crean en la palabra de Dios que sale de mi boca. Se lo pido todo, mi Dios Israel, en el nombre de Jesucristo el justo. Amén. Amén. Ok, bueno. Bueno. Vamos a comenzar. Vamos a leer primero los 4 versículos. Mentira, les miento. Vamos a leer primero los 2 versículos que me restan del capítulo 14, del capítulo 4, para comenzar a leer el capítulo 5. Bueno, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios, y que Él es solamente Él, el Dios de Israel, sea glorificado grandemente en esta hora, que su nombre sea manifestado a muchos y que su gloria sea expuesta también. Amén. Se lo pido todo a mi Dios de Israel, en nombre de Jesucristo el justo. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos. Bueno, nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó. Acerquémonos pues confiadamente al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su manera nos ayude a la hora de la necesidad. Bueno, hermanos, en esta palabra que voy a enseñar, o que voy a disertar, a la gloria de Dios Padre, estoy usando la traducción de HH, Dios habla hoy, amén. Me parece mejor que la Reina Valera en este
libro en particular, en esta carta en particular. Amén. Bueno, comenzamos. Vamos a discernir estos textos, estos versículos. Comienza diciendo Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios. Comienza reconociendo el escritor a los hebreos que Jesús es el Hijo de Dios. Miren, si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, si tú tienes verdadera fe en que Cristo resucitó de los muertos al tercer día y que se sentó en su trono de gloria, y que ahí, de allí ha de venir a jugar perdón, y de allí ha de venir a jugar a los vivos y a los muertos. Entonces tú tienes verdadera fe. Entonces tú tienes verdadera fe. Si no creéis que yo soy, dice mi Señor Jesucristo, moriréis. Moriréis en vuestros delitos y pecados. Todo el que crea verdaderamente que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, tiene vida y vida eterna. Pero el que se le rehúsa que Él ya ha sido condenado. Entonces, el ver a Cristo como el Hijo de Dios lo cambia todo. El ver a Cristo como el Hijo de Dios hace toda la diferencia. Porque tenemos personas en la Biblia, ¿verdad? En la Escritura como Nicodemo, un fariseo, un fariseo que conocía la Torá y que afirmaba que Jesús venía de Dios porque por los milagros que hacía, obviamente, y por la forma en que enseñaba, pero él no creía que era hijo de Dios. Él no había nacido de nuevo, él no estaba viendo a Cristo como se tiene que ver a Cristo para tener vida eterna, como tú tienes que ver a Cristo para vida eterna, para que tengas vida eterna, como el Hijo de Dios, como el Dios encarnado, como la segunda persona de la Trinidad. Si tú ves a Cristo de esta forma, si cuando tú ves a Cristo no ves un simple hombre que era muy sabio y que movía a muchas personas, sino que ves a Cristo como el Hijo del Dios viviente, como el Mesías que había de venir, como el Señor de señores, tú tienes vida eterna. Si tú ves a Cristo de esa manera, tú tienes vida y vida eterna. Porque has creído con verdadera fe, porque has confiado en que Cristo es el Hijo de Dios. Y para llegar a esa conclusión de que Cristo es el Hijo de Dios, es Dios el que tiene que revelarnos a través de la Escritura y por medio de la fe que Él nos da, que Jesús es el Hijo de Dios. A esa conclusión no se llega por lo que leemos de Cristo. Quiero decir, ¿recuerdan lo que le dijo Pedro a mi Señor? Mi Señor preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, uno dice que eres Elías, otro que eres Jeremías o alguno de los profetas antiguos. ¿Y quién dice ustedes que soy yo? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo he revelado en carne ni sangre,
sino el Espíritu, sino el Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, ¿por qué un cristiano, por qué un creyente, por qué un verdadero hijo de Dios tiene la convicción de que Cristo es el Señor, de que Cristo es el Hijo de Dios, de que Cristo es Dios hecho hombre? Porque tenemos la morada del Espíritu. Porque el Espíritu nos ha revelado esta información y nos ha revelado a través de la Escritura, ¿verdad? Y por medio de la fe que el mismo Espíritu ha puesto en nosotros, la hemos creído. Entonces, es por gracia de Dios que tú llamas a Cristo el Hijo de Dios. Es por gracia de Dios que yo llamo a Cristo el Hijo de Dios, mi Señor y Salvador, mi Rey y Dios. Es por la gracia de Dios. Porque personas muy brillantes, en muchas áreas de la ciencia, digamos, no sé, de muchas áreas, son ateas, no creen en la palabra de Dios. Se niegan a creer que Jesucristo verdaderamente es el Hijo de Dios. Se niegan a creer que Jesucristo verdaderamente vino en carne y habitó entre nosotros. ¿Pero por qué? Porque no son espirituales. Pero tú y yo habemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque Dios ha hecho su obra en nosotros, porque Dios nos ha dado la primicia del Espíritu, para que seamos primicias de sus criaturas también. Y por eso podemos tú y yo, con convicción, con confianza, decir: Jesús es el Hijo de Dios. Jesús vino en carne, murió, pero también resucitó y se sentó a la diestra de Dios Padre, y de ahí ha de venir a jugar a los vivos y a los muertos y a establecer su reino de justicia y equidad eterna. Amén. Nosotros creemos eso porque el Espíritu Santo de Dios nos lo ha revelado también, porque el Espíritu Santo nos ha dado a conocer a aquel que vino del Padre, aquel que es sobre todas las cosas. Por eso tú llamas a Cristo Hijo de Dios. Por eso yo llamo a Cristo Hijo de Dios. Pero lo llamamos en verdad. Algunos lo llaman Hijo de Dios por tradición. Algunos lo llaman Hijo de Dios porque eso es lo que el hombre le ha enseñado. Pero verdaderamente no tienen verdadera fe, valga la redundancia, en esa palabra y en esa persona, la cual es el Hijo de Dios. Amén. Bueno, dice que ese Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, es nuestro gran sumo sacerdote cantado en el cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos. Amén. ¿Quién es el Hijo de Dios? Bueno, es nuestro, entre otras cosas, porque es nuestro Salvador, es nuestro Redentor, es nuestro ayudador, es nuestra paz para con Dios. Pero entre otras cosas también es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en los cielos. Amén. Aquí quiero hacer un énfasis en esto. Cristo es nuestro gran sumo pontífice. Cristo es el único sumo pontífice. ¿Por qué quiero recalcar esto? Porque el supuesto Papa católico, apostólico y romano se hace llamar sumo pontífice. Y la Biblia solo nos indica que hay un sumo pontífice, y no es el Papa Francisco, y no fue tampoco Papa Juan Pablo II, y no fue tampoco ninguno de los papas anteriores establecidos ahí por políticos, por hombres, no. Nuestro gran sumo pontífice y el único gran sumo pontífice que hay es Cristo. Solamente hay un sumo pontífice.
Amén. Y Él no entró en un tabernáculo hecho por el hombre, Él entró en los cielos. Amén. Esto lo hago y hago énfasis en esto porque la iglesia católica, apostólica y romana, la iglesia tradicional, como le dicen algunos, enseña que sus papas, establecidos por hombres, papas corruptos, son sumo pontífice, son el sumo sacerdote establecido por Dios. Pero eso es una gran mentira del diablo, porque el único sacerdote, sumo sacerdote, el único que tiene toda la autoridad sacerdotal, y de paso el único que es establecido por Dios como tal, es su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El único unigénito Hijo de Dios es aquel que porta ese título. Amén. Así que eso de que los papas son sumos sacerdotes, eso es una mentira del diablo. Eso se lo han inventado ellos para... Ustedes saben que ese título que obviamente es un título que te hace ver más espiritual que los demás mortales y te hace destacar sobre otros mortales. Pero el único que tiene derecho y el único que Dios le ha dado autoridad y el único que tiene ese título, pero bien que bien ganado, es nuestro Señor Jesucristo, autor y consumador de la fe. No hay hombre, no hay hijo de hombre, aparte de mi Señor Jesucristo, con derecho, con autoridad, para llenar ese título, para verdaderamente ser el sumo sacerdote de Dios, porque el sumo sacerdote de Dios, del Dios Altísimo, lo establece el Dios Altísimo, y Él estableció que fuera nuestro gran sumo sacerdote, su Hijo amado y nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos, claro. Claro, Pablo dice, por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos. Nuevamente les recuerdo un poco el contexto de la carta a los hebreos, que era un contexto donde los hebreos cristianos estaban siendo grandemente perseguidos, estaban viviendo mucha aflicción, mucha tribulación por causa del Evangelio, por causa de Cristo. Tanto así que ellos estaban empezando a menguar, estaban empezando a dudar, ¿será que seguimos siguiendo a Cristo? ¿Será que continuamos con esto? Porque nos están dando mucho palo y bueno, mejor sería volvernos al judaísmo ortodoxo y bueno, y para que nos dejen de perseguir y de azotar como nos cargan. Por eso Pablo hace esta carta para animar a nuestros hermanos cristianos, judíos cristianos, a continuar con la fe, a no desmayar, a perseverar, a seguir, sin importar lo que eso conlleve. Por eso que aquí les dice, por eso debemos seguir firme en la fe que profesamos, ya que Cristo es ese gran sumo sacerdote. Entonces tenemos que seguir firme en la fe que profesamos. No podemos desmayar, no podemos dejar que nuestro alrededor nos gane. No podemos dejar que nuestras debilidades nos separen de Cristo, ese gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. No podemos permitir que nuestras imperfecciones nos lleven a apartarnos de Él. No podemos. Tenemos que seguir perseverando, confiando, creyendo, porque Cristo es ese sumo sacerdote que está a favor de nosotros.
Entonces no podemos permitir que los sufrimientos, que las aflicciones, que el mundo, que la vida, que la muerte nos hagan negar nuestra fe. Amén. Después sigue diciendo, nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestras debilidades, porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que jamás pecó. Claro, Pablo le está dando ánimo diciendo, miren hermano, ¿ustedes creen que Cristo cuando estuvo aquí en la tierra no padeció y es el sumo sacerdote establecido por Dios? Pero ese gran sumo sacerdote, antes de estar en los cielos nuevamente, antes de ir al Padre nuevamente, él estuvo aquí como hombre y él padeció lo mismo que ustedes. A causa de la palabra, y él fue humillado, y él fue perseguido, y a él lo querían matar, y a él finalmente lo crucificaron para que se cumpliera la voluntad de Dios y nosotros fuéramos salvos. Y él vivió como tú y como yo en un cuerpo humano. Y él sabe lo que significa vivir en un cuerpo expuesto a debilidades, a tentaciones. Pero él aún así no se rindió e hizo toda la voluntad de Dios aquí en la tierra, por lo cual ahora es el gran sumo sacerdote que Dios nos ha dado y ha estado en el mismo cielo, en el mismo tabernáculo de Dios. Y ahora que lo tenemos a él allí, a la diestra de Dios, ¿cómo nos vamos a rendir, hermano? ¿Cómo vamos a desmayar, hermano? ¿Cómo vamos a volvernos a estar, hermano? No. ¿Qué tenemos que hacer en momentos de debilidad? En momentos en momentos que queramos tirar la toalla, en momentos que sintamos que no podemos más. Clamar a ese gran sumo sacerdote, invocar el nombre del Hijo de Dios que se ha sentado a la diestra de Dios, intercediendo por mí y por ti infinitamente. Clamar a Él, confiar en Él, esperar en Él, y Él nos va a fortalecer, hermano, porque sabe que ¿qué significa estar en este cuerpo? Expuesto a debilidades, expuesto a tentaciones, que está expuesto también a padecer enfermedades. Él sabe qué significa, por eso Él se puede compadecer de nosotros. Por eso Él puede ayudarnos a nosotros en nuestras debilidades, porque Él las padeció todas, pero sin pecado. Sin pecar, sin caer en pecado. Amén. Entonces Pablo le está diciendo, ¿qué tenemos que hacer aquí, hermano? ¿Qué tenemos que hacer cuando veamos que los problemas nos esperan? ¿Qué tenemos que hacer cuando veamos que el diablo nos ataca? ¿Qué tenemos que hacer cuando vemos que el mundo arremete contra nosotros? No es desmayar, no es dejar de creer, no es ponernos a llorar, no. Y decir, ay, pobrecito de nosotros. No, es invocar a aquel que Dios estableció como sumo sacerdote, al único que Dios estableció como sumo sacerdote para que Él nos fortalezca en nuestras debilidades y podamos vencer y podamos soportar y podamos continuar en la carrera de la fe y podamos continuar peleando la buena batalla, hermano. Eso es lo que tenemos que hacer. Pablo lo que los está animando. ¿Cómo se van a rendir, muchachos, ahora? Precisamente ahora se van a rendir. Que Cristo está en los cielos, intercediendo por nosotros. No se pueden rendir. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos sintamos? Cuando nos sintamos débiles, invocar a aquel que todo lo puede. Invocar a aquel que ha vencido al mundo, al diablo, a la muerte.
Invocar a aquel que es mayor que todo, pero que nadie es mayor que él. Invocar a aquel que está sentado en tu trono de gloria, intercediendo por ti y por mí. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque Él ya ha vencido al mundo. Él no nos mintió. Él dijo, en el mundo tendremos tribulaciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Perder la fe? Para nada, no es una opción. Es invocar a Cristo, el único y gran sumo sacerdote de Dios, para que Él nos fortalezca en nuestras debilidades y podamos vencer. Amén. Dice, porque Él también estuvo sometido a la misma prueba que nosotros, solo que jamás pecó. Amén. Acerquémonos pues en confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer a la hora de la prueba, a la hora de la persecución? ¿Qué tiene que hacer el pueblo escogido por Dios a la hora de la prueba, a la hora de la persecución, a la hora de la debilidad, a la hora de la tentación? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tirar la toalla? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dejar de caer en tentación? No. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Negar a Cristo? Tampoco. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Volver a bajar al catolicismo a chupar yeso, como dicen los hermanos apológicos? Tampoco. ¿Qué tenemos que hacer? Si tenemos a ese sumo sacerdote que nos abrió el nuevo camino al lugar santísimo, entonces vamos a acercarnos a Dios por medio de Él. Acerquémonos al lugar santísimo, donde está el trono de Dios en el tercer cielo, por medio de Cristo, por medio de nuestro Señor y Salvador. Acerquémonos a ese Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de la necesidad. ¿Ustedes creen que si nosotros nos acercamos a Dios por medio de Cristo en un momento de necesidad, de angustia, de persecución, de algún gran peligro que estemos experimentando por una causa justa, por el Evangelio, por predicar su palabra, por hacer lo bueno delante de Él, ¿ustedes creen que Dios nos va a ignorar? ¿Ustedes creen que Dios va a ignorar a aquel que por medio del Hijo se acerca a Él? Dios, el Dios de Israel, jamás ha ignorado a su Hijo amado. Y si nosotros nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, vamos a hallar gracia y a alcanzar misericordia para el oportuno socorro, como lo dice el Reina Valera del 60, el Reina Valera 1960. Entonces, ¿ustedes creen que si Dios nos ve, que si estamos débiles, afligidos, abatidos, pero invocamos el nombre de nuestro Dios por medio de aquel que es el gran sumo sacerdote que Dios estableció? ¿Ustedes creen que acaso Dios no es poderoso para socorrernos, no es poderoso para ayudarnos, no es poderoso para darnos valentía, no es poderoso para ayudarnos a soportar la prueba y la tentación, no es poderoso para sacarnos de ese problema que por nuestras propias fuerzas y medios no podemos hacerlo? Claro que sí es poderoso, pero tenemos que confiar en Dios por medio de Cristo Jesús. Si ya tenemos el acceso a Dios por medio de Cristo Jesús, hermanos, antes de huir, antes de huir con el rabo entre las piernas, antes de empezar a abandonar, antes de decir, no, yo no puedo con esto, invoquemos a Dios, lleguemos al trono de Dios por medio de ese sumo sacerdote. Y Dios, que es amoroso
Y Dios que es amoroso y que nos ha dado a través de su Hijo amado, Él nos va a ayudar para que en medio de la prueba, en medio de la tentación, salgamos vencedores, hermano. Él nos va a ayudar a la hora de la necesidad, hermano. Él nos va a socorrer a la hora del peligro, hermano. Pero no podemos... No, ya. Esto es muy difícil para mí, esto es lo más que me pasa a mí, al chao. Yo me voy a salir de la iglesia, yo voy a dejar de orar, yo voy a dejar de creer, porque esto es muy difícil, hermano. Miren, imagínense si Pablo pensara así, si Pablo hubiera pensado, el apóstol de Jesucristo, hubiera pensado así, hermano, ¿qué hubiera pasado con la Biblia? Nada, es más, casi ni tuviéramos Biblia, porque no tuviéramos el Nuevo Testamento, porque la mayoría de los escritos del Antiguo Testamento los tenemos por Pablo, obviamente porque el Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribir, pero quiero decir, si Pablo hubiera tenido ese pensamiento, de que, ¿qué hacía Pablo cuando estaba recibiendo Pablo? Confiaba en Dios, clamaba a Cristo. Y el Padre que lo amaba, le ayudaba en la hora de la prueba. El Padre que lo amaba, y lo ama, por medio de Cristo lo ayudaba en su necesidad. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. No, pero ustedes no quieren tirar la toalla. Ahora que tenemos a ese gran sumo sacerdote enviado por Dios, constituido por Dios, aprovechémoslo. Clamemos a Él, confiemos en Él, porque Él sabe lo que es ser débil. Entonces confiemos en ese gran sumo sacerdote. No tiremos la toalla. Confiemos en Cristo, que Él bastante para lo que recibió. Él sabe lo que es ser humano y Él sabe lo que es estar puesto en debilidad. Tener debilidades. Él lo sabe, Él padeció hambre, sed. Él fue humillado, Él lo sabe. Entonces no tiremos la toalla y confiemos en aquel que es poderoso para librarnos, hermano. En aquel que nos dio entrada al trono de la gracia, como dice este mismo pasaje, pero en la Valera 60, para alcanzar gracia y misericordia para el oportuno socorro. El hombre a veces no te puede socorrer, porque el hombre es débil. No confíes en el hombre. No pongas tu vida en manos del hombre. Pero Dios Padre y Dios Hijo, claro que te puede socorrer. Porque Él es todopoderoso para salvar. Amén. Entonces eso es lo que Pablo le está diciendo a estos hebreos. No, un momentico. Ustedes no se me pueden rendir. Porque nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que de paso nos entiende, nos compadece y sabe lo que es como nosotros. Antes de tirar la toalla, ¿qué tiene que hacer? Pedirle a Él, rogarle a Él, y por medio de Él va a llegar al Padre. Y el Padre que los ama le va a dar la fortaleza para salir de la prueba. Y el Padre que los ama lo va a sustentar para salir de la necesidad. Pero no suele ir nada ahora. Esto es lo que Pablo está diciendo a mí. Comenzamos con el capítulo 5 con el capítulo 5 de capítulo 5 de Hebreos. Vamos a leer entonces vamos a leer Hebreos 5 del 1 al 5. Y hasta ahí dije que lo iba a dejar. Pensé que tenía más versículos que cuidar, pero eran solamente 2. De todas formas, voy a dejarlo hasta ahí, hermano. Hasta el 5. O bueno, depende cómo vaya por el tiempo, que mejor que lo deje hasta ahí, porque yo me conozco, entonces bueno. Vamos a comenzar. En nombre del
Tenemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos somos sacerdotes y escogidos entre los hombres nombrados para representarlos delante de Dios y para hacer ofrendas y sacrificios por los pecados. Y como el sacerdote está sujeto a la debilidad humana, puede tener compasión de los ignorantes y los extraviados. A causa de su propia debilidad, tiene que ofrecer sacrificios por su pecado tanto como por el pecado de su pueblo. Nadie puede tomar este honor para sí mismo, sino que es Dios quien lo llama y le da el honor, como en el caso de Aarón. De la misma manera, Cristo no se nombra como sacerdote, sino que Dios le dio ese honor, pues él fue quien le dijo. Hermanos, me confundí, dije que íbamos a estar hasta el 10, sí, hasta el capítulo 10. Entonces, hasta el capítulo 10, ¿sí? Entonces vamos a seguir. Disculpe, cambio un poco. Vamos a estar en Hebreos 5 del 1 al 10. Amén. Vamos a leer, ya leí hasta el 5, vamos a acuñar y luego seguimos leyendo. Amén. Todos somos sacerdotes, dice aquí. Es escogido entre los hombres, nombrado para representarlos delante de Dios y para hacer ofrendas y sacrificios por los pecados. Esto pasaba ¿dónde? En el Antiguo Testamento. Esto pasaba ¿con quién? ¿Con qué pueblo? Con el pueblo de Israel. El sumo sacerdote era la máxima autoridad religiosa del pueblo de Israel y él se encargaba de ofrecer los sacrificios por él y por su pueblo, por los pecados. Y él era el único que podía entrar en el lugar santísimo, era el único autorizado por Dios para dar los sacrificios por el pecado. ¿Amén? Eso pasaba en el Antiguo Testamento. ¿Amén? Y era era alguien escogido entre los hombres. Pero vamos a ver quién lo escogía. Y era con ese trabajo, ¿qué trabajo tenía el sumo sacerdote? De presentarnos a nosotros, o en este caso al pueblo de Israel, delante de Dios. Cristo nos representa a nosotros delante del Padre. Amén. Pero en el Antiguo Testamento, ¿quién lo hacía? El sumo sacerdote representaba al pueblo de Israel delante de Dios. Era el representante, digámoslo así, legal entre el pueblo de Israel y el pueblo y Dios. Era el intermediario. ¿Ven? Entonces, es muy importante. Es un hombre, es una persona escogida entre los hombres para ser ese representante ante Dios. Y en el Antiguo Testamento se encargaba precisamente de ofrecer las ofrendas para la remisión de los pecados. En este caso, estamos hablando de sacerdotes israelitas, ofrecían ofrendas por él y por el pueblo. Vamos a ver cómo Cristo es muy superior a esos sacerdotes que habían en el Antiguo Testamento. ¿Ven? Ok. Y como el sacerdote está sujeto a las debilidades humanas, puede tener compasión de los ignorantes y de los extraviados. Fíjense, el sacerdote, como el sacerdote del pueblo de Israel, estaba expuesto a las mismas debilidades que el resto del pueblo, entonces el sacerdote tenía que ser un sacerdote compasivo
y entender las debilidades humanas. Amén. Tal como Cristo es nuestro sumo sacerdote compasivo, y por eso fue que Cristo tomó carne para poder experimentar todo lo que nosotros experimentamos, para poder ser ese sacerdote compasivo, para poder entendernos a ti y a mí cuando pecamos. Aunque Él no pecó, Él tuvo que tomar carne, Él tuvo que tomar sangre, para ponerse en nuestros zapatos. Y ahora él sabe lo que tú y yo experimentamos. Por eso es que si nosotros tenemos debilidades, si nosotros tenemos malos tiempos, si nosotros tenemos, si nos están persiguiendo, si la estamos pasando peor que Caín, no tiremos la toalla, hermano. Clamemos a ese sumo sacerdote eterno que Dios estableció. Clamemos al Hijo de Dios, el gran sumo sacerdote, y Él, que es un sacerdote compasivo, Él va a tener misericordia de nosotros. Y por medio de Él vamos a entrar al trono de Dios, a la presencia de Dios, le vamos a acabar a ese Dios amoroso, y Él nos va a dar la salida de la situación. Aquí el escritor de lo que está diciendo, miren, si los humanos, si los sacerdotes humanos fueron establecidos para ser representantes del pueblo de Israel, en el caso del Antiguo Testamento, para representar al pueblo de Israel delante de Dios, y ellos mismos, y dice la escritura que ellos tenían las mismas debilidades y por eso podían ser compasivos con otros que la tuvieran. Es decir, si los hombres en ese caso, si los sacerdotes del Antiguo Testamento, que no eran perfectos como Cristo, que tenían debilidades, eran compasivos o podían ponerse en los zapatos de los demás cuando ellos pecaban. Imagínense Cristo, que es un sacerdote perfecto, que es el sacerdote perfecto que Dios estableció. ¿Cómo Él no va a tener compasión? ¿Cómo Él, que es lleno de misericordia, no va a tener misericordia de ti y de mí? ¿Cómo Él, que es lleno de misericordia, no iba a tener misericordia de esos hebreos que estaban siendo muy atribulados por su fe? Tanto así que estaban pensando en tirar la toalla. ¿Cómo Él no va a tener misericordia? Si los sacerdotes establecidos por hombres tenían misericordia de su prójimo que caía en pecado, de su prójimo que estaba mal, tenían compasión, como Cristo, que es todo amor, que es toda misericordia, no va a tener misericordia de esos hebreos. Pablo le está diciendo, si sacerdotes que fueron establecidos por hombres, ¿verdad?, que tienen las mismas debilidades que el pueblo que ellos representan delante de Dios, ellos se pueden compadecer de ese pueblo y por eso obviamente hacen los sacrificios por el pecado. Cuanto más Cristo, que es todo amor, toda misericordia, no se va a compadecer de sus hijos o de su pueblo que estén pasando por dificultades. Cuanto más Cristo no le va a dar lo que le tenga que dar, no va a hacer lo que tenga que hacer para ayudarlos en sus debilidades y para sustentarlos en sus necesidades. Cuanto más Cristo, que es mucho más superior a los sacerdotes del Antiguo Testamento, que también estaban impuestos a las mismas debilidades y por eso ellos eran compasivos. Bueno, cuanto más compasivo no va a ser Cristo con nosotros, no va a ser Cristo con su pueblo. ¿Acaso alguien que sea del pueblo de Dios le va a clamar a Cristo y Él lo va a ignorar? ¿Acaso alguien
que se sido afligido por la verdad del evangelio de la palabra, va a clamar a Cristo y él no va a hablar a favor de él. No creo, hermano, no creo. Amén. Entonces eso es lo que le está diciendo Pablo. Dice, claro, obviamente él va a tener, dice que el sumo sacerdote que era constituido, o sea, que los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento estaban expuestos a las mismas debilidades humanas, ¿verdad? Pueden tener compasión de los ignorantes y de los extraviados. ¿Cuánto más Cristo? Y a causa de su, vamos a ver el versículo 3, y a causa de su propia debilidad tienen que ofrecer sacrificios por sus pecados, tanto por los pecados del pueblo. Claro, ellos, los sumos sacerdotes, se compadecían del pueblo y ofrecían sacrificios por el pueblo, pero no solamente por el pueblo, sino por ellos mismos. Hay una diferencia abismal entre Cristo, entre el gran sumo sacerdote que Dios estableció, Cristo es su unigénito Hijo, y los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, porque ellos tenían que ofrecer sacrificios por sus pecados y por los pecados del pueblo. Cristo solamente ofreció un solo sacrificio y fue por los pecados de nosotros, porque Él no pecó. Amén. Esta es una gran y maravillosa diferencia que hay entre Cristo, el sumo sacerdote que Dios estableció, y los sacerdotes del Antiguo Testamento. Eso es una gran diferencia, eso hace toda la diferencia, eso es de gran importancia para nosotros, para nuestra vida eterna y para nuestra salvación. Amén. Por lo cual le damos gloria a Dios por Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Amén, amén. Aquí dice, los sacerdotes del Antiguo Testamento del pueblo de Israel, sí, ellos tenían compasión por el pueblo, porque ellos también padecen las mismas debilidades, pero ellos tenían que ofrecer el sacrificio a los corderos por causa de su propia debilidad, por causa de su propio pecado, antes de ofrecer los sacrificios por el pecado del pueblo. Se tenían que limpiar ellos mismos primero, estar en paz para con Dios ellos mismos primero, para después poder limpiar al pueblo con la sangre de los machos cabríos. Amén. Pero Cristo no fue así, amén. Pero Cristo no se tuvo que limpiar él mismo, porque Cristo era santo y sin mácula. Cristo no pecó jamás en palabra ni obra. Por eso Dios Padre dijo de su Hijo amado precisamente esto: este es mi Hijo amado en el cual tengo toda mi complacencia. Por eso Juan el Bautista también lo llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para ofrecerse como un cordero inmolado. Miren, los corderos que se ofrecían en el Antiguo Testamento, que por cierto los ofrecían los sumos sacerdotes, tenían que ser un cordero perfecto, en perfecto estado. Si el cordero tenía alguna imperfección, el sacrificio no era aceptable delante de Dios. Y por supuesto no cumplía la función que no cumplía la función para la cual el sacrificio era establecido, que era limpiar los pecados, ¿verdad? El cordero tenía que ser santo y sin mancha. Amén. El cordero tenía que ser un cordero perfecto. Un cordero pero hermosísimo. Para que el sumo sacerdote del Antiguo Testamento lo pudiera ofrendar. De la misma manera, por eso era importantísimo que Cristo no pecara, que te mantuviera como vino al mundo, santo y sin mácula, para poderse dar él mismo el sacrificio por su pueblo, él mismo el sacrificio por sus ovejas, él mismo y una vez para siempre para santificar a los santificados. Amén.
Bueno, vamos, sigamos hermanos. Dice, nadie puede tomar este honor para sí mismo, sino que Dios quien lo llama y le da el honor. Claro, esto es lo que pasa con la iglesia tradicional, la iglesia católica, apostólica y romana, ¿ven? Que ellos se autodenominan sumos sacerdotes. No, no, no. Eso no se puede hacer. Al igual que yo no me puedo autodenominar pastor, al igual que yo no me puedo autonominar profeta. ¿Qué es eso? Al igual que yo menos me puedo autodominar apóstol. ¿Qué es eso? No, yo no me puedo autonominar gran sumo pontífice. El Papa Católico Romano, que es muy osado, que se cree la linda maravilla del mundo, sí se autodenomina así. Pero aquí dice que eso no lo puede hacer un hombre. Que nadie puede tomar para sí ese honor, sino que Dios quien lo llama y le da honor, como en el caso de Aarón. Aarón fue el primer sumo sacerdote del pueblo de Israel, pero Aarón no llegó de sabrosito. Yo soy Aarón, el sabrosito. Ahora yo voy a denominar sumo sacerdote y yo voy a estar en representación de ustedes delante de Dios. Y yo voy a ser la autoridad espiritual de ustedes. ¿No? Aarón no hizo eso. ¿Quién lo establece a él? Dios. Dios le dice a Moisés, Aarón va a ser mi sumo sacerdote. Y sus hijos y su descendencia después de él va a ser sumo sacerdote. Ese honor nomás lo concede Dios a quien él quiere. Es más, ni el mismo Moisés fue sumo sacerdote. Con eso le digo todo. Aunque, bueno, Moisés se puede decir que sí hacía la función. Pero oficialmente, como lo vemos aquí, el sumo sacerdote era Aarón. Moisés tenía relación muy estrecha con Dios. Moisés era un amigo cercano a Dios. Moisés, bueno, más que un profeta, era Moisés. Todos lo sabemos. Pero Moisés no era el sumo sacerdote. Aarón y sus hijos, después de él. Amén. Y ese honor, ¿quién lo concedió? Aarón dijo, no, yo soy el hermano de Moisés, y por ser el hermano de Moisés, a mí me corresponde ser el sumo sacerdote. O Moisés dijo, no, como este es mi hermano, entonces este tiene que ser sumo sacerdote. Tampoco lo digo así Moisés, cuidado, porque los católicos, apostólicos romanos vienen y ponen y al Papa, ¿verdad? Como sumo pontífice, porque el Papa y que es sucesor de Pedro. Entonces ellos lo colocan como por genealogía. Ellos dicen, no, como este fue sucesor de Pedro, este va a ser Papa y va a ser sumo pontífice. Sumo pontífice. Pero en la palabra no vemos nada parecido. En la palabra vemos que Dios es el que coloca al sumo sacerdote, el que coloca al representante del pueblo delante de él, es Dios. Moisés fue el que colocó a Aarón. Aarón no se mandó solito y dijo, no, yo soy hermano de Moisés, por lo cual yo debo ser sumo sacerdote, por lo cual yo debo representar al pueblo. No, y Moisés tampoco le dijo a Aarón, como vos sois mi hermano, y como vos te has enchufado, ¿verdad?
vos tenés que ser sumo sacerdote. No. Dios le dijo a Moisés, constituye varón sumo sacerdote de la casa de Israel, y él y su descendencia, después de él, me va a servir en el templo. Punto y se acabó. Y así fue. Como en el caso de Aarón, de la misma manera, Cristo no se nombró sumo sacerdote a sí mismo, sino que Dios le dio ese honor, pues él fue quien le dijo. Fíjese bien, ni Cristo, ni el Hijo de Dios, ni la segunda persona de la Trinidad tuvo la osadía de decir, no, yo soy sumo sacerdote, porque yo soy el Hijo de Dios, porque yo salvé a mi pueblo de su pecado, que todo eso es verdad. Todo y cada una de esas cosas que yo estoy diciendo es verdad. Pero ni siquiera Cristo tuvo la osadía de nombrarse a sí mismo sumo sacerdote. Él no se nombró a sí mismo sumo sacerdote. Ahora, ustedes me dirán, hermano, digo, ay, pero Cristo no podía hacerlo. Bueno, de poder podía, pero él sabía que ese honor no se lo iba a autoponer él, sino que Dios se lo iba a dar, y que ya Dios se lo había dado a él. Entonces Cristo no se aprovechó de su autoridad para decir, no, que yo soy el Hijo de Dios, yo hice esto, yo hice aquello, por eso yo decimos, no, fue Dios que dijo, este mismo amado, el que salvó al mundo, el que murió y resucitó, el que ahora está sentado a mi diestra, a este es el que yo quiero poner como sumo sacerdote, como gran sumo sacerdote de todo su pueblo. A él no hay otro. En el Antiguo Testamento había mucho, pero en el Nuevo Testamento solo hay un sumo sacerdote como Cristo, porque Cristo es único, hermano. Como Cristo no hay dos. Cristo como Cristo, a Cristo no lo pueden imitar, no lo pueden replicar, porque Él es único. Amén. Entonces, fíjense la diferencia, ¿no? Fíjense lo que es la humildad de Cristo. Él dice, no, yo no me puedo dar honor a mí mismo que el Padre no me ha dado. Si alguien me va a dar el honor, que sea el Padre. A estos papas católicos, que ellos mismos se autodenominan papas, y después dicen de paso que son sumo pontífices, que son sumos sacerdotes. Ellos mismos se constituyen, ellos mismos. ¿Ven la diferencia de humildad? ¿Ven cómo Cristo no tomó ese título para sí mismo, sino que esperó y confió, y bueno, él sabía que el Padre se lo iba a dar a él? Porque ya estaba escrito, amén. Vamos a ver. Sino que Dios le dio ese honor. Pues él fue el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Lo que vimos en los primeros capítulos, en el primer capítulo, ¿verdad? En el Salmo 2 sale eso. También le dijo en otra parte de la escritura, tú eres sacerdote para siempre, de la misma orden, de la misma clase que Melquisedec. Wow, fíjense quién le dijo a Cristo que él era sacerdote de la misma clase de Melquisedec. Dios Padre. Dios Padre le dijo, tú eres sacerdote para siempre de la misma clase que Melquisedec. Melquisedec es un personaje muy particular que aparece solamente una vez en la escritura. Tras la guerra que Abraham tiene con 5 reinos para rescatar a su primo Lot, ¿verdad?
que estaba cautivo, Dios le da la victoria sobre los 5 reinos a Abraham, ¿verdad? Y Abraham en ese momento se consigue o se encuentra o se da en encuentro con este sacerdote de Dios Altísimo llamado Melquisedec. Así no lo denomina la palabra, sacerdote de Dios Altísimo, que su nombre era Melquisedec. Y Abraham le ofrendó el diezmo a ese sacerdote. Le ofrendó el diezmo a ese sacerdote. ¿El diezmo de qué? Del botín de la guerra. De ahí muchos sacan el diezmo de ahora. Y dicen, no, pero es que Abraham diezmó. Bueno, ciertamente Abraham diezma, pero eso fue un suceso único. Es decir, eso fue algo que le nació a Abraham hacer porque Dios se le había dado esa gran victoria y a Abraham le nació dárselo al sumo sacerdote. O bueno, digamos que Dios se lo colocó en su corazón, pero ese fue un único diezmo que le dio a Melquisedec. Después, a lo largo de la historia de Génesis, no se relata que Abraham hubiera vuelto a diezmar. ¿Ok? Claro, no puedo decir que no lo sigo haciendo, pero tampoco puedo afirmar que lo sigo haciendo. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? Abraham le diezmó a ese sacerdote que es para mí es una cristofanía de mi Señor Jesucristo. Cristofanía es una manifestación de mi Señor Jesucristo antes que viniera al mundo como hombre. ¿Por qué? Porque ¿qué dice Dios de Melquisedec? Que él no tiene ni principios ni finales de día, que él no tiene genealogía y que no se sabe de dónde vino. Esto lo habla Dios de Melquisedec. Por eso yo lo considero una teofanía, una cristofanía, ¿ven? A Melquisedec. Ahora, y tampoco era de la tribu de Israel, de Judá, de Leví, perdón, porque Abraham todavía no había tenido su descendencia. Y sin embargo, Abraham le estaba diezmando a ese sacerdote como si él fuera un levita. Entonces, tiene mucha igualdad con mi Señor Jesucristo. Ni principios ni finales de día y su genealogía nadie la conoce. ¿Ven? Así que por eso yo veo ahí en Melquisedec una teofanía. De todas formas, creo que hay gente que piensa diferente, pero yo lo veo de esa forma. Ahora, fíjense bien, eso porque de ahí se toman para diezmar, pero verdaderamente ese diezmo que sí se dio, porque sí se dio, Abraham le diezmó, pero fue una sola vez. No sale que Abraham repitiera eso constantemente luego. Y recordemos que a Melquisedec solamente lo encontró una sola vez. Por eso, como yo le dije, un personaje bastante particular en la escritura, porque nomás aparece esa vez después de la victoria de Abraham y luego no vuelve a aparecer este personaje. Abraham le diezma y él no era ni siquiera de una tribu de Israel, porque la tribu de Israel no había ni nacido. Entonces Abraham reconoció que ese Melquisedec era sacerdote de Dios Altísimo. Eso hizo eso es lo que llevó a Abraham a diezmar, que él reconoció que venía de Dios, que era sacerdote del Dios a quien le servía. Y por eso Abraham fue movido, yo digo que por el mismo Dios, a darle diezmo a Melquisedec, pero eso no quedó después como una costumbre de Abraham, ¿me entiendes? Simplemente fue en un contexto específico y con un personaje muy
particular como Melquisedec, amén. Personajes que solamente, bueno, yo lo podía, solamente tiene parentesco o con Cristo Jesús. Aunque muchos dicen que no es una teofanía, yo digo que sí puede serlo claramente. Amén. Pero muchos dicen que no es una teofanía. Tú eres sacerdote para siempre de la misma clase de Melquisedec. Claro, de la misma clase de Melquisedec. ¿Por qué? Porque de Melquisedec es que Dios dice que es sacerdote eterno. Déjame buscar el pasaje para que lo veamos. ¿En qué pasaje está? Déjame buscar el pasaje para que lo veamos. Un momentico. Ustedes saben que yo soy bien maluco en cuanto a los pasajes, pero ahora lo voy a buscar un momentico para que veamos. Hebreos 7, Génesis 14. Génesis 14. Del 18 al 24. Melquisedec, rey de Salem, trajo vino y pan. Él era sacerdote de Dios Altísimo. Bendijo a Abraham y le dijo: Abraham, que el Dios Altísimo te bendiga, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, quien entregó en tu poder a tus enemigos. Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte de lo que había conseguido en la batalla. Se fijan que el diezmo fue la 10ª parte del botín que Abraham había conseguido en la batalla. Luego el rey de Sodoma le dijo a Abraham todas las posesiones, le dijo a Abraham: dame a la gente que se llevó el enemigo y quédate tú con todas las posesiones. Entonces Abraham le dijo al rey de Sodoma: yo he jurado al Señor Dios Altísimo, quien creó el cielo y la tierra, que no tomaré ningún hilo del cordón de una sandalia tuya, para que no puedas decir: he hecho rico a Abraham. Solo tomaré a los hombres con quienes vine, y lo que ellos ya se comieron. En cuanto a Aner, Cor y Maré, que son en su parte. Amén. Entonces, como vemos en Génesis 14, 18 a 24, es el que se menciona a este sumo sacerdote de Dios Altísimo, llamado Melquisedec. ¿Por qué dice Hebreos que Jesús es de la misma clase? Porque de Melquisedec y de Jesús son lo único que Dios dice que su sacerdocio es eterno. Cristo no va a dejar de ser sumo sacerdote nunca, porque Él es eterno. Él intercede por nosotros eternamente delante de Dios Padre, para siempre. Amén. Porque los sumos sacerdotes iban cambiando en el poder porque iban muriendo, y obviamente tenía que ir cambiando entre los descendientes de Aarón. Iban poniendo nuevos sumos sacerdotes. No así Cristo. Como Cristo es eterno, Cristo es eternamente sumo sacerdote delante del Padre en representación de nosotros. Cristo no va a dejar nunca ese puesto. De hecho, Cristo está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti y por mí y por todos los que hemos de ser salvos. Amén. Entonces, de Cristo y de este Melquisedec se dice exactamente lo mismo: sacerdote de Dios Altísimo, para siempre. ¡Wow! Entonces, es como decir otro nivel. ¿Sí me entiendes? Porque Cristo es muy superior a los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. Cristo no es el del sacerdocio según Aarón. No, Cristo es del sacerdocio según Melquisedec, que es el sacerdocio de Dios Altísimo, pero para siempre. Amén.
Así mismo es Cristo, amén. Vamos a ver, versículo del 7 al 10 ya para terminar, hermano. Mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo, con voz fuerte y muchas lágrimas, oró y suplicó a Dios que tenía poder para librarlo de la muerte y por su obediencia fue escuchado. Ok, mientras Cristo estuvo en el mundo en forma de hombre, mientras Cristo estuvo en este cuerpo, por su gran clamor y súplica con lágrimas fue escuchado por el Padre. Aquí sí voy a cambiar un poco, voy a cambiar de traducción. En esta sí me gusta más la Reina Valera. Aquí sí me gusta más como lo dice la Reina Valera. No sé si estoy acostumbrado a como lo dice en la Reina Valera, pero me gusta más. Vamos a ver. Dice Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Si Cristo, Hijo de Dios, clamó, rogó y suplicó con lágrimas en los ojos para que Dios lo librara, ¿por qué tú no haces lo mismo? Ruega y suplica con lágrimas en los ojos a Cristo para que Él te libre. O sea, si Cristo lo hizo, si Cristo lo hizo, si Cristo tuvo esa necesidad, si Cristo se vio en tal situación que Cristo clamó, ¿por qué tú y yo a veces no lo hacemos? ¿Por qué mucha gente cuando está en la aflicción, en la necesidad, en la tribulación, en vez de invitar a Cristo y clamar a Dios que Él le clamó en el nombre de Él para que el Dios Padre lo libre, como a Él lo libró, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué es más fácil tirar la toalla? ¿Por qué es más fácil decir no voy más para la iglesia? ¿Por qué es más fácil decir no, Dios a mí no me quiere? Eso es lo que le está diciendo Pablo a esta gente, que recordemos que el contexto es que ellos estaban menguando en la fe. Pablo le está diciendo, si Cristo, el Hijo de Dios, tuvo que hacer eso, por todo lo que estaba haciendo, rogó al Padre que le quitara la aflicción del medio, y el Padre lo escuchó, y con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte fue escuchado por su temor reverente. ¿Por qué si Cristo oró de esa forma, clamó, suplicó al Padre en el monte de Semaní? ¿Quién eres tú y quién soy yo para no hacerlo? ¿Quién somos nosotros para tirar la toalla? Para decir, no voy más para la iglesia, no voy más para que mi hermano, porque me está pasando esto y lo otro. Y Cristo no lo hizo. Cristo clamó, suplicó y rogó con lágrimas en los ojos a que podía librarlo de la muerte. Y fue escuchado por su temor reverente. Así Pablo quiere que estos hombres, que estos hebreos cristianos, y que tú y yo hagamos, que en vez de tirar la toalla, nos inclinemos, nos postemos delante de Cristo y por medio de Él lleguemos a Dios Padre y Él nos libre, y Él nos guarde, y Él nos proteja, y Él nos sustente. No que tiremos la toalla en la primera aflicción, no que tiremos la toalla en la primera persecución, no que tiremos la toalla porque el mundo no está, atosigando. Amén, mi hermano. Ok, continuamos. Y aunque era hijo, por lo que pareció, aprendió obediencia. Fíjense bien que los sufrimientos de Cristo no fueron en balde. Los sufrimientos de Cristo tenían un propósito en Cristo: perfeccionarlo para que Él fuera ese Cordero perfecto
que tú y yo necesitábamos que Dios Padre sacrificara por el pecado de nosotros. Amén. Eso fue lo que pasó. Cristo fue perfeccionado por su obediencia. Él aprendió obediencia. ¿Cuál fue la obediencia de Cristo? No tirar la toalla. ¿Qué fue lo bueno que Cristo hizo? Bueno, se sujetó al Padre. Los fariseos lo querían matar. Herodes lo quería matar. Bueno, Herodes le tocó, pero tampoco era que estaba muy convencido. Pero él, ¿qué hizo? Se sujetó al Padre. Aprendió obediencia. Él no dijo, Padre, no, yo no puedo con esto. Padre mío, Dios mío, esto me supera. Señor, ¿para qué me metiste en esto? Si esta gente lo que me quiere es descuartizar aquí. ¿Para qué me mandaste para acá, para esta gente que está loca, que lo que me quiere es matar? La gente que es mala. No. Él antes de tirar la toalla y decir, no, Dios, yo no voy a salvar a esta gente. A esta chuma, yo la voy a salvar. Que se queme en la séptima pelea del infierno. Por pecador. No, él no hizo eso. ¿Qué hizo? Bueno, Padre, me someto a ti, me sujeto a ti, te obedezco a ti, confío en ti. Eso es lo que Pablo quería. Que los hebreos, que los judíos que creían en Cristo, que esos hebreos que creían en Cristo, hicieran antes de, no, ya voy a volver al judaísmo. No, mejor me vuelvo a la ley. No. ¿Qué quiere el escritor de hebreo? Que estos hebreos imiten a Cristo y se sometan a la voluntad de Dios. Y se sometan a la voluntad de Dios. Que si Dios libró a Cristo, a ellos también lo puede librar. Que si a Cristo le pasó lo que le pasó, ellos no están exentos de que le pase. Pero que tienen que imitar a Cristo, ¿en qué? En perseverar, obedeciendo y haciendo la voluntad de Dios. Amén. Como Cristo lo hizo. Ya esos hebreos, como le vengo diciendo a lo largo de estos videos, estaban pensando que ya, no, mi hijo, yo voy a tirar la toalla si lo que me quieren es... No. Si Cristo padeció, si Cristo rogó, si Cristo pidió con lágrimas en sus ojos, ¿quién era esos hebreos para que yo iba a estar happy? No. Lo que a Cristo le pasó, si a ustedes les está pasando lo que a Cristo les pasó, ustedes van por buen camino. No se me acobarden, no se echen para atrás, no se dejen llevar por lo que dejen. Confíen en Dios, invoquen a Cristo como Cristo invoca a Dios Padre, y Él los va a socorrer, y Él los va a ayudar, y Él los va a librar, y Él los va a sustentar, pero no desmayen. Amén. Confíen en el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, que está ahí para entender por nosotros eternamente para siempre. Amén. Y habiendo sido perfeccionado porque por la obediencia que demostró a Dios, a pesar de la aflicción que él estaba viviendo, que Cristo estaba viviendo, si esos hebreos, en vez de estar con la quejadera, en vez de estar pensando en tirar la toalla, se ponen los pantalones, confían en Cristo, comienzan a clamar, comienzan a pedir a Cristo, a Dios por medio de Cristo, que los salve, que los guarde. Entonces ellos no van a desmayar, sino que ellos van a ser perfeccionados. Su fe va a ser perfeccionada. Amén. Que es lo que muchas veces Dios hace a través de la prueba. Purifica y fortalece nuestra fe, como
como hace el herrero con el buen oro, creo que es el herrero. Que por medio del fuego se purifica el buen oro. Asimismo, por medio de la prueba, de nuestra prueba, nuestra fe es purificada y perfeccionada. Amén. Pero claro, ¿cuál es nuestra actitud ante la prueba? No vamos a apostatar, no vamos a dejar de ir para la iglesia, no vamos a dejar de unirnos con los hermanos, porque desde que estoy en Cristo, lo que me da es palo para él. Voy para acá, palo por aquí, voy para allá, palo por allá. No, eso no es. Pablo le está señalando a Cristo cómo él padeció, cómo él sufrió, cómo él se humilló, cómo él clamó a Dios y con lágrimas en los ojos. Y Dios lo libró y fue escuchado. Asimismo, Pablo quiere que esos hebreos, antes de estar pensando disparate, de irse otra vez al judaísmo, imiten a Cristo y confíen en Cristo. El gran sumo sacerdote que Dios estableció según la orden de Melquisedec, que como fue hombre y sabe lo que es ser hombre, él tiene compasión con nosotros y él nos puede socorrer en nuestra debilidad. Amén. Y sustentar en nuestras necesidades. Amén. Gloria a Dios. Y disculpen si repito mucho, pero como el dicho que yo, muchas veces digo, en la repetición está la bendición. Amén. Siendo perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todo lo que le obedece. Siendo perfeccionado, vino a ser autor de ¿qué? De eterna salvación. Esta palabra es muy importante. Eterna salvación. O sea, es una salvación que no se puede perder, porque si él está diciendo que es eterna salvación, entonces si la salvación es eterna, no se puede perder. Porque si él dice, si el escritor de Hebreo dice, es eterna salvación, pero yo pierdo mi salvación, entonces no es eterna. Hay una contradicción. Si aquí está diciendo que es autor de eterna salvación, es porque él salva para siempre. Y eso es bíblico, porque dice que él intercede por nosotros para siempre. Y el sacrificio de él fue una vez y para siempre. Entonces, como consecuencia de todo eso, la salvación tiene que ser eterna, porque él lo que ofrece es eterna. Y para siempre. Bueno, que la palabra eterna ya indica que es para siempre. La palabra eterna sí, ya nos da a entender que es algo que no tiene fin. Pero autor de eterna ¿qué? Salvación. Si él se va a salvar eternamente, entonces la persona no se puede perder. Porque está diciendo que Cristo lo va a salvar eternamente. Amén. Si no es eterna, si no lo diera eterna salvación, sino salvación momentánea, o salvación circunstancial, o salvación hasta que vos pequéis, o salvación hasta que Dios se enfade y te mande un rato. Por ejemplo, pero no dice así, dice autor de eterna salvación para los que le obedecen. Amén. Para los que le obedecen. Pero ustedes aquí me dirán, y si no le obedecen. Pero es que un hijo de Dios, lavado por la sangre del Cordero y hago por el Espíritu Santo, él va a obedecer. Amén. Y fue declarado por Dios sacerdote según la... Ahora sí voy a terminar, hermano. Y fue declarado por Dios sacerdote según la orden de Melquisedec. ¿Por quién fue declarado? Por Dios Altísimo. ¿Según quién? Según como quién, o de la casa de quién, de la orden de Melquisedec.
el cual es sacerdocio eterno de Dios Altísimo, y Cristo es de su misma clase. Amén. Entonces, como ya para terminar, hermano, vemos aquí que Pablo quiere animar a los hermanos hebreos a no desmayar, a que si tenemos a ese sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, que de paso sabe lo que es ser como uno de nosotros, débil, ¿verdad? Pero sin pecado, obviamente. Entonces no desmayemos, clamemos a Él, roguemos a Él, al Padre por medio de Él, y el Padre que nos ama nos va a ayudar, nos va a socorrer y nos va a sustentar, hermano. Y imitemos a Cristo. Cristo padeció, lloró, suplicó y oró al Padre cuando estaba en gran tribulación. Y el Padre lo escuchó por su temor reverente. Asimismo, cuando tú ya estemos en tentaciones, aflicciones o en lo que sea que Dios nos permite experimentar, no nos pongamos a llorar, no nos pongamos a quejarnos, no roguemos a Dios y no desmayemos, roguemos a Dios y perseveremos. Roguemos a Dios y Él va a orar en favor nuestro. Roguemos a Dios por medio de su sacerdote Cristo Jesús y Él va a orar en favor nuestro. Pero no tiremos la toalla. No, pero no dejemos de querer, hermano. Eso es lo que Pablo dice. Si tenemos toda la ventaja del mundo, entonces ¿por qué no usamos la ventaja que tenemos contra el mundo? ¿Cuál es la ventaja que tenemos contra el mundo? Bueno, un sumo sacerdote, ni más ni menos de la orden de Melquisedec, que estaba ahí, siempre ahí delante de Dios para interceder por nosotros, y que nos compadece, y que es poderoso para socorrernos en cualquier aflicción que tenemos. Pero como nosotros a veces somos brutos, ¿verdad? Se nos olvida la palabra, nos vemos la aflicción, y decimos, no, yo no puedo más con él, yo me voy a salir de la iglesia porque desde que estoy para la iglesia, desde que estoy en la iglesia, perdí el trabajo, la mujer me dejó, el carro se descompuso y estoy endeudado. Desde que estoy en la iglesia, yendo para la iglesia, estoy feo para la foto. Bueno, no, en esos momentos, clama, llora, gime, y ruega al sumo sacerdote que Dios estableció a Cristo Jesús, para que Cristo, por medio de Cristo Jesús, el Dios suyo, te dé la fortaleza y te saque del problema. Pero no desmaye, pero no sea como lo que no van a estar en el reposo de Dios. No sea incrédulo y confía en Cristo. Amén. Bueno, hermano, Dios lo bendiga. Yahvé los bendiga y los guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Yahvé alce su rostro sobre ustedes y pongan ustedes paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios, hermano.